Buenas noches y que el Señor os bendiga de una manera muy especial. Soy vuestro hermano Tino, obrero de la Iglesia de la Magdalena, y os damos la bienvenida a Tiempo Contigo, un nuevo programa. Si no me equivoco, creo que es el tercero que hacemos, y hoy, no puedo decirlo de otra manera, tenemos una mesa de lujo. Así que, como siempre digo, acomódense, prepárense porque van a ser bendecidos en el nombre del Señor. La única pretensión que tenemos desde este medio es bendecir a vuestros hogares, y es de que de alguna forma el Señor pueda tocar vuestros corazones y ser bendecidos por el Señor. Amén. A mi derecha tenemos a nuestro pastor Jonathan. Bienvenido, Jonathan. Buenas. Tenemos al otro extremo a nuestro hermano Josué, candidato. Y hoy tenemos una visita muy especial, que es lo que hace que esto sea un lujo, y es al hermano Ramón. Que Dios lo bendiga mucho, hermano Ramón. Igualmente, hermano. Da un saludo, pastor, a la audiencia. Bueno, pues os saludo a todos en el nombre del Señor y estamos aquí una vez más para disfrutar de la compañía de mis hermanos, creyendo que en este tiempo pues va a ser un tiempo donde vamos a recibir pues la bendición de Dios a través de su siervo, en este caso, pues si ya lo puedo decir, mi padre, que para mí es un privilegio, y muy contento estoy de tenerle aquí y poder escuchar pues un poquito de corazón a corazón pues las vivencias y lo que él pueda transmitirnos a todos para bendición de todos los que escucháis también. Amén. Hermano Josué, un saludo. Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga mucho. Yo estoy contento y tengo muchas ganas de escuchar a nuestro invitado, el tío. Y hay varias preguntas que queremos hacer y yo creo que va a ser de mucha bendición y va a ser algo que va a gustar mucho. Amén. Hermano Ramón, de un saludo a la audiencia, usted también. De acuerdo. Bueno, pues buenas tardes. Decirles que estos hermanos han tenido una buena intención de llamarme para poder expresar y decir lo que siento en mi corazón y lo que he sentido siguiendo a Dios en mi corazón. Y espero que sea de bendición para todos los que van a escuchar este programa o van a ver este programa, porque este es el deseo y el propósito de servir de bendición para aquellos que puedan escucharlo. La verdad que no soy un hombre muy dado a este tipo de programas y de entrevistas, pero viendo que los hermanos, pues con mucho cariño me han pedido que estuviera, pues no he podido decirles que no. Y creo que esto pues va a ser de bendición para mi vida, y también al ver reflejado en este programa un poquito el trabajo y el sentimiento de mi persona y de mi corazón. Que Dios os bendiga a todos. Amén. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Decirles que es verdad que el hermano Ramón es una persona pues que es muy conocido por distintos lugares. Creo que toda España conoce de su trayectoria, y como él acaba de decir, es un hermano que no le gusta salir a la palestra, salir en vídeos, redes sociales. Es más de trabajar cara adentro de la iglesia. Y nos ha costado un poquito, porque por lo que estamos hablando, pastor, que no le gusta este tipo de eventos. Pero queremos agradecerle, tío Ramón, su esfuerzo, su tiempo y su dedicación. Creemos que va a ser un programa muy bendecido, porque el título que ya tiene el programa, Desde el Corazón, del hermano Ramón, nos va a hablar mucho y nos va a decir mucho. Porque todos conocemos al hermano Ramón como un grande ministerio que Dios ha usado de una manera muy poderosa y está usando. Ha sido pastor, ha sido responsable de muchísimas zonas, no sabría decir cuántas, ahora en un momento nos dirá él, unas cuantas o todas las que él recuerde. Ha sido incluso presidente de España, es miembro del Consejo de la Dirección de España, tiene una trayectoria muy grande y creo que ha tenido experiencias más que suficientes para contarnos, e incluso tener muchas horas de programa. Pero yo este programa, bueno, Ramón, lo centraría más en el título que tiene el programa, y es Desde el Corazón del tío Ramón. Queremos un poco que nos cuente su vida personal fuera del ámbito de lo que ha sido la iglesia, de lo que conocemos desde un púlpito, la obra que ha hecho, aunque todo vaya relacionado conforme a la iglesia, porque claro, yo entiendo, es toda una vida la que ha llevado en el Evangelio y toda su vida va relacionada, va ligada con el Evangelio. Pero seguramente vamos a hacer alguna pregunta que usted tiene en su corazón
y usted tiene la libertad plena de poder contestar, de no contestar. Usted abra su corazón hasta donde usted quiera, hay total libertad. Yo quiero empezar con una pregunta y es, ¿cómo fue su primer encuentro personal con el Señor? De acuerdo, pues mira, ahí es donde puedo abrirte el corazón, porque fue un impacto y un sentimiento muy profundo, como yo conocí al Señor. La verdad es que yo era un poquito rebelde para dar el paso y entregarme al Señor. Yo conocía, oía, había ido a algún culto, pero iba por obediencia a un tío mío que está allá en los cielos, que siempre me llevaba. Y una de las veces que ya fui, que acudí, siempre iba con la idea de, bueno, le acompaño, voy en obediencia y luego pues sigo mi vida en el curso normal. Vale, yo era muy joven entonces. Y una de las veces, en un mensaje que estaba predicando nuestro hermano, el profeta tocayo mío, que el apodo de Pelón, era tanto el impacto que llevaba la unción que había en el mensaje de la palabra, que yo estaba como 3 veces con mi tío sentado y algunos hermanos más, que yo sabía que estaban observándome cuando estaban haciendo el llamado, porque me veían acudir y nunca me habían entrado ese paso de fe, ¿no? Y en ese momento yo pretendía aferrarme a no levantarme, a no ir al llamado, de tal manera que me agarraba aún al banco, insistiendo de no poder, De no querer levantar. de no quererme levantar. Pero esa fuerza que Dios ponía en mi corazón y en mi vida fue como impulsado, me levanté y cuando llegué allí para hacer confesión de fe, salí quebrantado, roto, llorando, sin poderlo evitar. No me salían las palabras con las yo. Y esa fue mi forma de convertirme. Y nada más convertirme, esto fue en Burgos. Y regresé yo a mi casa a Valladolid y nada más regresar, pues ya fui con el pastor que prácticamente me pastoreó y me levantó y todo, que fue mi padre espiritual, que también está en el cielo, que es el Pelele. Y ahí ya dispuse mi casa desde el primer momento y Dios entró en mi hogar y en mi casa de una manera que se convirtió, pues, mi familia. Se convirtió en mi familia, mi hermano también se convirtió. Y esa fue mi forma de entregar. Me entregué de pleno y de lleno. Y todo lo que parecía que había tardado en no convertirme antes, lo quise recuperar. Eso recuperar el tiempo perdido de una manera... Porque ya empecé a ir con los hermanos para entrar para adelante y fue todo muy, muy seguido. Una entrega total. Fui bautizado en el Espíritu Santo, hablando en lenguas a los 15 días. Una maravilla, muy precioso. Dios me llamó de una manera muy especial. Y desde ese día no ha parado hasta el día de hoy. Pues no he parado, no. No he parado. Porque desde aquellos momentos ya sentí que Dios quería algo conmigo. Y se lo dije. Y estuve ya a los 2 meses, me fui a una convención nacional, a Fuengirola, con 2 meses de convertido, con obreros y con mi padre espiritual. Y entre ellos estaba, entre ellos. Y con ellos hacía las reuniones, con ellos me movía de tal forma que regresé y al poco tiempo pues me levanté para servir al Señor. Y ya, pues ya nos íbamos hasta los pueblos, por las casas, al Guaital y a Mil Campos, porque fue todo seguido. Yo quiero hacer una pregunta, hermano Ramón, porque muchas de las conversiones que conocemos a día de hoy han sido por la plataforma, de decirlo de alguna forma, de porque ha habido una necesidad, una enfermedad, una carencia, algo, o ha habido hábitos en ese hogar donde han llevado a buscar a Dios por una necesidad. Pero en su caso fue algo distinto, ¿no? Fue una conversión donde usted interiormente necesitaba algo, se encontraba bien, o Dios lo buscó a usted. Es que, como te estoy diciendo, yo iba y me resistía. Claro. Y me hablaban, incluso yo les llevaba la contraria a ciertos pastores. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Conversaba con ellos y yo anteponía el conocimiento que tenía de la vida anterior, católica y de los curas. Y decía, ¿pero qué es esto? Ahora los gitanos se han convertido en curas. Era una oposición. Y aunque estaba enfermo, fíjate, no te digo, estaba enfermo, nunca acudía a Dios yo por la enfermedad. Fue porque Dios me llamó de una manera tan especial y vi
el poder de Dios en el mensaje y en la palabra que penetró, fue como esa espada de doble Qué bien, filo que penetró y partió coyunturas. qué bien. Fue eso, fue un impacto total de la palabra. Claro, Y ahí ya me entregué total, convertido total. claro, ahora podemos entender más abiertamente cuál es el llamado del tío Ramón. Es que Dios buscó al tío Ramón de una manera muy especial porque era un hombre que tenía que aportar mucho, que Dios tenía que trabajar mucho con usted para que la obra se expandiera como ha sido hasta el día de hoy, porque ha estado usted de pastor en muchísimas iglesias, ha sido responsable, como hemos dicho al principio, de muchas zonas, ha llegado a ser presidente de la zona, aparte de miembro de la dirección del Consejo de España. Entonces yo creo que el Señor, de alguna manera, Pastor Jonathan, ya tenía, no creemos en la predestinación nosotros, pero sí creemos en un llamado especial que Dios tiene con cada persona, ¿no? Un propósito. Con un propósito, y el propósito de usted era expandir la obra de Dios de esta forma tan grandiosa que Dios ha hecho a través de usted. Pero muy bonito todo lo que nos ha contado, porque es algo precioso que yo imagino que desde vuestros hogares, ¿a quién no le gustaría tener un llamado como el del tío Ramón? Un llamado en el cual ha sido y está siendo usado poderosamente por el Señor de una manera muy especial. Pero todo esto, hermano Ramón, creo que ha tenido que pagar un precio muy alto usted. Porque, claro, arrastra con una familia, en tiempos donde había mucha escasez, donde uno, si no trabajaba, no comía ese día, desplazarse de un lugar a otro. Creo que es un sacrificio muy grande y es el que muchas veces no llegamos a ver. Vemos el fruto, pero no vemos el trabajo que ha habido detrás de ese fruto. Cuéntenos alguna experiencia de las que ha vivido donde verdaderamente le ha costado sacrificar, donde le ha costado llegar hasta donde sabemos que todo es por gracia y misericordia de Dios, pero claro, también nosotros tenemos que sacrificar muchas cosas. Sin sacrificio muchas veces no hay recompensa, ¿no? Bueno, lo más importante que quiero aclarar es que para mí el servir a Dios nunca fue un sacrificio. Eso Qué lo quiero bonito, Qué bien. declarar. qué bonito. Para mí, por mucha dificultad o problemas que hubiera alrededor y sobre mi persona, la satisfacción de servir a Dios Ha sido mayor. ha sido mayor que todo el coste de lo que haya podido dejar. Entonces, yo me he sentido bendecido por Dios aún en las dificultades. Entonces, es verdad que dejar la familia, porque yo soy de Valladolid y tengo mi familia en Valladolid, eso en ocasiones pues te venía a la mente y al corazón y pensabas en ellos y claro, te sentías pues con tristeza pensando en ellos, ¿vale? Eran momentos fugaces. Yo recuerdo una iglesia que cuando estaba en casa y a lo mejor ponía la televisión y salía simplemente una fachada de allí de Valladolid, de una iglesia, Sí. de una calle, me venía la lloranza, ¿no? Y he llegado a llorar. Claro, pues yo, He llegado a llorar al ver esa ciudad, recordar mi ciudad y recordar la familia, ¿vale? Porque quieras o no quieras pensarlo, porque claro, eran ya 7, 8 años continuados sin acudir por casa. sin estar Porque yo salí y fue todo continuado. Dejé mi piso cerrado, mi casa. Y que te necesitaban además. Eras tú. Claro, yo era el mayor de toda la casa. A mí me necesitaban mucho. Era el principal, de tal forma que fuera, yo procuraba ayudarles y atenderles. Ya. ¿Vale? Entonces, pero es como, porque sin querer la voz de la tierra tira. Vale. Le pasó a Abraham. Ujú. Él le dijo, sal de tu tierra. ¿Y dónde se quedó? Aún, allí, en Arán, ¿no? Y la voz de la sangre es aún mayor, más fuerte. Muy bien. De tal forma que hasta que no se murió su padre, aún se llevó yo con él. Tira, Porque la voz de la sangre tira. tira. Y esos recuerdos son los que a veces me asaltaban y en el servicio, pues me costaba, ¿no? Pero por encima de ese sentimiento es lo que te digo. Era momentáneo, porque Dios te visitaba y como estabas tan metido en la obra, visitando las almas, haciendo la labor y el trabajo del pastor, pues eso te duraba fugazmente. Bueno, media hora, poco más. Digamos que era mayor la satisfacción de saber que están Sí. haciendo la voluntad de Dios Exacto. al momento, ¿no? De Sí. dolor, un poco de Sí, sentimiento por lo que dejaba a un lado.
Pero qué bien cuando se sabe que una persona está en la voluntad de Dios y está cumpliendo con el propósito por el cual ha sido llamado. Vale. Qué bendición más grande. Hermano Josué, ¿tú tendrás alguna pregunta también que hacerle al hermano Ramón? Sí, a mí me gustaría hacerle una pregunta. Que viendo el currículum del tío Ramón, con los años que lleva en el Evangelio, ha conocido a los pioneros, como hablábamos del profeta, del hermano Pelón. Viendo y echando una vista atrás y mirando a esa vida, y luego volviendo la mirada a la vista de hoy en día, ¿qué cambios importantes ve usted en la Iglesia a lo largo de los años? Yo creo que son bastantes, porque yo soy muy joven y no he vivido en esa vida antigua. Y tal y como yo veo la Iglesia, yo creo que usted tiene una panorámica diferente, habiendo vivido en los tiempos antiguos. Lo que sí te puedo decir es que es verdad que se ha generado un cambio en la Iglesia, en la forma de vivir de los miembros de los ministerios, pero Dios nos ha bendecido mucho a lo largo de los años. Ha habido un crecimiento en la obra, las iglesias han crecido mucho, los ministerios también. Ha habido unos años de mucho crecimiento y de mucha bendición de parte de Dios. Con el tiempo y los años, es verdad que se ha ido perdiendo un poquito aquella búsqueda, aquella entrega, aquella disposición en buscar a Dios. Se ha ido menguando bastante. Ha sido eso. ¿Qué cambiaría por aquellos tiempos, hombre? Sobre todo lo que te estoy diciendo, que volviera y despertara en las iglesias y en los obreros el celo de nuevo de buscar y de servir a Dios. Sí, bien. Que ante todo, pues se pueda sentir uno que está haciendo la voluntad de Dios. Hay hoy en día pues bastante diferencia, y yo recuerdo pues en los cultos de antes pues que se movía el Espíritu Santo de una manera tremenda, maravillosa, donde las iglesias se quebrantaban, donde el poder de Dios era más manifiesto. Yo puedo recordaros de aquí mismo, cuando llegué yo a Zaragoza, había cultos que no los podíamos terminar. Y eran las 10 de la noche, y yo me tenía que bajar de la estrada, y seguían cantando, llorando y hablando en lenguas. Qué bien, qué Qué bendición. bien. Porque era una bendición Y hoy, maravillosa. sin embargo, aún no ha empezado el culto a las 7, que ya estamos mirando el reloj, que a las 8 en punto, casi que damos tiempo al Señor para que ministre, ¿no? Le ponemos un margen de horario. Hay unos tiempos donde quizá no había el conocimiento seguro que hay hoy en día, porque hay una amplitud de hombres que han estudiado y han tenido la facilidad de poderlo hacer por medio de lo que tiene en las manos hoy en día, que es el internet y muchas cosas, ¿no? Pero la vida de unción, de búsqueda, era diferente, era muy diferente. La verdad es que, pastor, tenemos a un varón de Dios, que en este caso es tu papá, y qué gran bendición. Que yo, si pudiera poner un título, pondría leyenda del hermano Ramón. Creo que es una leyenda, porque tendríamos tantas preguntas que hacerle, tanto que preguntar de toda una trayectoria que ha vivido y tantas cosas grandes que ha podido experimentar, que necesitaríamos 2, 3 programas, no sé, un montón de ellos, porque tenemos a un hombre donde ha vivido pues cosas buenas, no tan buenas, donde ha visto la mano de Dios de una manera poderosa, donde seguramente hayan acontecido cosas que usted tenía una visión o un proyecto de lo que iba a pasar y ha sido totalmente lo contrario, pero que no quiere decir que de esas experiencias Dios le haya mostrado áreas en su vida que desconocía, porque creemos también que Dios trabaja de esa forma, ¿no? Cuando a lo mejor le estamos pidiendo algo al Señor encarecidamente, en oración, en ayuno, y no lo recibimos, lo mejor que nos ha podido pasar es no haber recibido lo que estamos pidiendo, aunque nos demos cuenta después, porque el no haberlo recibido nos ha enseñado grandezas mayores que el Señor tenía para nosotros, ¿no? Pero la pregunta que yo quiero hacerle es, ¿cuál es la experiencia más fuerte que ha vivido, que de alguna manera ha quedado desconcertado y luego se ha dado cuenta de que lo que usted quería, buscaba, no lo ha encontrado? Está decepcionado de alguna forma y luego se ha dado cuenta de que Dios ha obrado de otra manera que usted no pensaba.
y ha sido de beneficio para usted. Si puede recordarnos alguna de esas experiencias. Bueno, quiero decir que yo, por ejemplo, he estado siempre, y he sido de una manera, que siempre he estado en la voluntad de Dios. Nunca ha habido pretensiones ni deseos que no estuvieran en la voluntad de Dios. Entonces, me he movido siempre, fíjate bien, no por sentimientos, me he movido por obediencia a los ministerios, a los que, por ejemplo, a la dirección o al hombre que en aquel momento estaba en aquella zona, y me decían, tú tienes que ir a tal sitio, a la iglesia. Nunca decía que no. ¿Lo veis vosotros, hermanos? ¿Lo veis? Incluso dejaba una iglesia para entrar en otra. Y dejaba una iglesia para coger una zona. Porque ellos lo veían así. Yo a lo mejor estaba disfrutando de la iglesia. Pero, y te cuento una, yo estaba, después de 8 años que regresé yo a Valladolid, donde era el pastor de la iglesia del templo, que llaman ahora, la grande, que había, pues no sé, entonces 350 o 400 personas, con un montón de ministerios. Después de estar allí año y algo, estaba, después de, como te he dicho, 8 años que regreso a mi casa, con mi familia, donde estoy con comodidad, con el piso económicamente bien, y me dicen, tienes que dejar la iglesia. ¿Qué decís? En una reunión, porque yo iba a la dirección, porque entonces, aparte de ello, era el cajero nacional. Vale. Y aunque yo había dejado ya la responsabilidad de aquí, que estaban aquí en Aragón, y había ido a Valladolid, pues, claro, la iglesia no sabía nada, iba yo allí, y allí me lo dijeron. Y digo, ¿cómo les digo yo ahora a los de la iglesia que me voy? Pues no, mira, pastor para la iglesia habrá, pero te necesitamos en Galicia, es responsable. Fíjalo bien. Yo, Después de 8 años, exactamente, volver a su hogar, y estar allí, en tierra. un lugar, una iglesia que incluso cuando yo les dije a los obreros que me iba a ir, me dijeron, pues si tú tienes aquí trabajo, ya no. Mira cómo es que yo les dije al del consejo de dirección que tenía que hacer unos bautizos, porque en ese verano que me permitieron estar esos meses, pues hasta la fecha de septiembre, hice 60 bautizos allí en Valladolid. Y sin embargo, pues me puse a hablar. Los hermanos me dijeron que no, que me quedara allí en Valladolid, pero ese sentimiento que me pusieron la dirección y el haberles ya dicho que sí, pues me parecía retractarme y echarme para atrás, no me parecía bien en la voluntad de Dios. Y me fui para Galicia, y aún presentándose otro hermano, claro, que podía haber salido el hermano que estaba allí, que no nombro nombres, pero fue usted que salió. Claro, y escuché un momento, te voy a contar algo que ya como es de cosa de corazón a corazón. Resulta que mi hijo tenía una alergia a los ácaros del mar. Que en cierta ocasión, estando yo de pastor en Santoña, pues tuve que coger a mi hijo, tendría 8 añicos o 9 años, Mario. Y tuve que dejarlo, lo bajé y lo dejé allí con mi familia, con mi madre. Y lo dejé, ¿eh? Yo me fui de pastor. ¿Se marchó a Galicia? Sabiendo el problema que tenía, Con su niño. Claro, porque yo había mandado a mi esposa, digo, vete a ver y dile al médico lo que hay. Dile al médico lo que hay por medio. Y el médico, cuando le dijo que íbamos para Galicia, dice, hacen ustedes un crimen. El chico, ¿por qué? Pues porque usted está aquí viviendo, que es una parte seca de Pinares, que es donde nos recomendaron que viviéramos. Dice, si usted se va a una parte, pues que es todo lo contrario. Si me ves a mí después, orando a Dios, pidiéndole en su voluntad que él, si no quería que yo fuera allí, que le diera los votos al otro, pidiendo que el otro saliera de la voluntad de Dios. Porque pregunté a 2 hermanos, uno me dijo, si fuera yo, no digo el nombre tampoco de la dirección, me dijo, si fuera yo no iría, no me presentaba, porque iba a ser el voto. Y otro me dijo, si tú crees que es voluntad de Dios, en fe, tu hijo no necesitará nada. Un hombre de fe, también, el que me lo dijo. ¿Vale? Y yo ya pues le dije, bueno, pues que sea la voluntad de Dios,
se haga la voluntad de Dios por medio del voto. Pues salí por bastantes más votos. Y allí estuve 3 años. Y en Galicia, ¿cuál es la bendición que Dios tenía preparado para usted? ¿Qué es lo que vivió en Galicia? Pues viví en Galicia 3 años maravillosos, de verdad, donde Dios me bendijo mucho. Me bendijo, pero bastante en ministerios, porque yo había estado aquí en la zona esta, con una zona que empezaba y donde en el trabajo había mucha dedicación, mucho esfuerzo y mucha dificultad, porque cuando, si queréis luego lo hablamos, aquí cuando empezábamos, imagínate que esto eran toda la zona de lo que es ahora son 3, y había unas 25 iglesias. En toda la zona, en toda la zona unas 25 iglesias cuando se partió, y 42 obreros. Hoy hay 85 enteras, que son 3 zonas. Vale. Estos son 3 zonas ahora. Vale. Hay 85 iglesias y alrededor de 214 obreros en las 3. Cuando te estoy hablando yo, 42. Claro, es que yo llevaba entonces la iglesia de aquí. De Aragón. De Zaragoza. Que estuve 4 años con la iglesia y 3 con la zona al mismo tiempo. O sea, que estaba pastoreando y estaba de responsable. Y estaba de responsable. Y me metí en la Quinta Julieta. Vale. Que no sé si habrás oído hablar de la Quinta Julieta. El poblado que había. Poblado allí. Me dejaron en la escuela, el colegio que tenía, y también me puse a evangelizar allí. Porque, como te he dicho, solo estaban las 2 iglesias. Luego ya, esta de la Madalena, casualmente Miguel, llegando yo, pidió y nos concedió, que estaba Eugenio, de abrir este barrio, Miguel. De tal forma que hicimos una ofrenda para que pudieran coger el local. Que no había iglesias aquí. Yo soy muy joven, pero yo de esa temporada me acuerdo, tengo algún recuerdo cuando el hermano Miguel... Claro, abrió esta. Luego fíjate que ya estaba solamente Miguel, Rubén y Emilio, que está en los cielos, y el Mariano, fuerte. Del Mercado Central, ¿no? Eso es, que allí estaba él. Y no había más, 5 ministerios en total había. Aquí. Vale, porque se marcharon de aquí a Cataluña 3 o 4 obreros todavía en su día. Entonces, fíjate, hoy tenemos aquí Zaragoza, me parece que son 10 o 12 iglesias, 10 iglesias las que hay aquí. Yo no las tengo contadas, no sé si... Pero 10 iglesias. Y pueblos, los pueblos, no había iglesia, ¿eh? No existía la iglesia. No había. Hoy hay 12, entre Épila y todo, tienes 20 y tantas iglesias. O sea, que usted ha visto crecer la niña desde claro, aquí hasta la edad que tiene ahora. Es que Aragón, lo que es Aragón, es como te he dicho, se separaba de Barcelona y Baleares, y Eugenio se bajó para Cantabria, que era el responsable, y el hermano Jaime, que era presidente entonces, se hizo cargo. Y cuando a mí, que es lo que te digo, que nunca yo, estaba en mi corazón el ser responsable, muy lejos de mí. Ni siquiera lo pensaba. Ni pensarlo. Y el hermano Jaime, porque primeramente pensamos todos en el ángel de Alcañiz, porque era el anciano de aquí, de Aragón. Y hablamos de ello en una reunión, y el hermano Ángel, pues no sentía. Y antes de ir a los votos, y cuando iba a los votos, pues no se presentó. Y entonces cuando el hermano Jaime se dirigió a mí y me dijo, hermano, ¿por qué no te presentas? Y yo dije, no, hermano, eso está lejos de mí, ¿dónde voy yo de responsable? Me parecía algo tremendo. Pero claro, ahí Dios se empezó a mover. Empezó a mover Dios con unos hermanos que te empezaban a decir, que te hablaban de la torpezona, el propio ángel. Eso en el año 86. En el 87. Te empezaron a decir, pues oyes, que tú harías bien, que eres el hombre indicado. Yo había venido de fuera, de Castilla, es que había hombres competentes que podían presentarse. Sin embargo, diciendo yo que no, pues empezó Dios a mover los hilos. Vino el Ronquillo, aquí en aquellas fechas, a visitarme a la iglesia. Me dijo que que porque no me veía era lo más importante, que si me viera yo que valía para ello, entonces él diría que no. Ajá. ¿Vale? Y me llamó entonces ya, que está en el cielo también, el hermano Pillayo. Me dijo, hermano Ramón, llevo unos días orando, y está tu nombre en mi pensamiento. Y claro, te llamo por eso, te llamo porque Dios me está poniendo ese sentimiento y te llamo.
¿hay hombre ahí para la zona? No. Pues te digo que deberías de presentarte. Qué bien. Fíjate cómo movió los hilos Dios. Luego mi padre espiritual Pelele, pues que me había dicho en un principio, al enterarse de lo que había, fíjate, lo que os estoy contando es algo íntimo no, Qué bien. que me había dicho que no me presentara, que era una zona con mucha dificultad. Y por la dificultad del trayecto, la distancia, los pocos ministerios, la economía, no había economía. Entonces, Antes aún más, claro. claro, porque el hermano Eugenio se marchó estando 9 o 10 meses, no llegó ni a terminar casi. Y entonces, es el mismo hermano que me había hecho que no me presentara. Me llamó posteriormente y me dijo, ¿hay alguien? ¿Se ha presentado alguien? No. Pues llama al hermano Jaime y dile que te presentes. Que no, ya me llamará él. Hazme caso. Llama al hermano Jaime y dile que te presentes. Y se presentó. Y le llamé y le dije, Jaime, hay esta inquietud, me han puesto esta carga, parece que ya esta carga no me deja vivir y quiero decir que aquí estoy, hermanos, para lo que queráis. Qué bien. Pero, eso sí, con una condición, Jaime. Si cojo la zona de la iglesia no la puedo dejar. Que llevo 1 año y he bautizado y ha habido bautizos ¿Y hace poquito, ¿cómo lo voy a dejar? cuál era esa iglesia? La de San José. La de San José. ¿Y qué hicimos? Justo ese año hicimos bautizos de la Magdalena y San José unidos. Vale. Yo hice 45 bautizos allí y el resto hasta los 70, otros 25, 26 aquí. Se hicieron aquí. 70 bautizos hicimos. Qué bendición. Que teníamos que bautizar ya las hermanas, en vez de una en una, con el calor que hacía, con aquellos vestidos que se ponían hasta abajo, porque llevaban sus ropas y luego trabajaban. Más encima. Pasaban un calor, les veía sudando las pobrecitas. Entonces, ¿qué? Vamos a bautizarlas de 3 en 3. Un día glorioso. Qué bien. Y fueron unos años que por eso, unos años que los recordaré toda mi vida. El tiempo, esos 4 años en Aragón, con la zona, con la iglesia, fueron 4 años donde es verdad que trabajé mucho. Claro, en 40 y tantos años tenía. Si no podía hacerlo. Había veces que comía la fruta bajando por las escaleras. Los hijos y eso estaban atendidos por la mujer, porque yo no podía ni atenderlos. Fijaros bien, llevar toda la zona y la iglesia nueva en aquel tiempo, y más luego que empezaron a venir paisanos a la iglesia, un mover de paisanos. Vale, es que era una iglesia mixta, ¿no? Empezaron a venir, había más de 20 y tantos, 25, Paisanos. que tuvimos que bautizarles también, porque en realidad entre unos bautizos y otros hice como 70 bautizos en la iglesia. Fue un cambio totalmente en la iglesia, entre el nuevo club. ¿Vale? Los que recuerdan aquel tiempo de los miembros de la iglesia, los recuerdan como algo especial que no ha vuelto a pasar del avivamiento. Los niños hasta se bautizaban y hablaban en lengua. Qué bien. En aquel tiempo. Trabajé mucho. Qué envidia, pastor, Trabajé escuchar mucho, hermanos. Trabajé todas mucho. estas experiencias. Estos que eran niños los tenía que dejar en el mercado, porque eso, claro, hacía el mercadico el domingo y los bajaban. Hermanos que de verdad que los recuerdo a estos hermanos, que no quiero nombrar nombres, pero que me cogían y me bajaban a las criaturas del mercado. Ellos, porque vendían 4 calcetines. Y yo estaba a lo mejor en Alcañiz por la mañana. Porque allí se hacía culto por la mañana. En Alcañiz. En Alcañiz hacía culto por la mañana y luego por la tarde, después de comer con ellos, me venía a mi iglesia. Llevaba el culto de mi iglesia. Y luego iba a Caspe, iba a Albalate, que hacían culto por la mañana. ¿Sabes? Y luego, pues, te venías a la iglesia. Entonces fueron unos años de mucho trabajo, pero de mucha bendición. Amén. Parecía ser que todo lo que tocaba Dios lo bendecía. Que así ha sido. Qué bien. Aquí se cumple un poco que cuando Dios llama, capacita, ¿no? Y yo también, no sé por qué me venía a la mente que hay hombres que persiguen cargos. Y cargos que persiguen hombres. Cargos que persiguen a hombres. Y a usted Dios lo llamó, porque Dios dice que su palabra que usa lo que no es, ¿no? Para hacer lo que es. Dios usa lo que no vale para hacer que valga. Creo que usted fue esa persona y por eso Dios se fijó en usted, porque usted no tenía el sentimiento de lograr o conquistar según qué cosas ha conquistado, pero Dios ya lo tenía en su propósito y en su plan, y Dios lo capacitó. Yo antes de entrar en la segunda pregunta,
porque es que este programa a mí me está encantando, la verdad. Amén. Simplemente con escuchar, yo ya estoy bendecido. Así es. Quiero hacerte una pregunta a ti, Jonathan, y luego haré una pregunta a tu papá, al tío Ramón. Jonathan, escuchando a tu papá, yo sé que has visto muchas experiencias, has vivido muchas cosas, porque incluso hemos hablado muchas veces que te has quedado incluso durmiendo, te quedabas durmiendo en los bancos de las iglesias. Has vivido experiencias muy bonitas, porque has llegado a conocer personalmente ancianos de la obra que muchos desearíamos haber conocido, que ya están con el Señor. Estamos hablando del corazón de tu papá, del tío Ramón, del hermano Ramón. Y quiero que me contestes de corazón, Jonathan, ¿qué es lo que sientes de tener un padre tan usado por el Señor? Porque luego nos contará un poco el hermano Ramón de todas las iglesias que ha pastoreado, así a vista de pájaro, muy brevemente, las zonas que ha estado responsable y el tiempo que ha estado de presidente. Pero, ¿qué siente un hijo de tener un padre como el que tienes? Bueno, a lo mejor yo, al ser hijo, ¿verdad? Pero, es que voy a decir, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ha sido la gloria es para Dios y ha sido por gracia, ¿no? Que el Evangelio llegara, ¿no? A nuestra casa y a la casa de mi padre y todo ha sido por gracia y por bendición de Dios. Y bueno, podríamos decir que es un ejemplo, ¿no? Y en todo y demostrar que es un referente, ¿no? Un espejo para mirarse. ¿Qué voy a decir? No. ¿Qué voy a decir? Pero me imagino que en tus momentos de flaqueza, como tú acabas de decir, porque todos tenemos momentos de flaqueza, de debilidad, pero el ver el ejemplo de tu papá, eso te ha dado fuerzas para tirar hacia adelante. Sí, eso sí, muchas veces. Luchar, Sí. pelear. A la hora de servir a Dios. Sí. Es el espejo. Cuando el otro día hablamos un poquito de esto, predicando también, ¿no? Lo que hicieron los anteriores a nosotros, esa generación tan entregada a Dios, ¿no? Claro. Pues quieras que no, que nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, en su palabra, ¿vale? Es el principal modelo es Cristo, pero también vemos a Dios a través de los. Entonces, ahí a lo largo de la historia, creo, de la Iglesia, que Dios pues ha levantado esos hombres en su tiempo para que los demás también tuviéramos referentes y que en esos momentos de debilidad, ¿no? Y en el servicio y a veces cuando lo necesitan, ¿no? Echan la mirada un poquito y eso parece que no, pero te remonta y te alienta sabiendo que ha habido otros pues que han pasado lo mismo o peor, que han pasado, eso es decir, y han podido y están ahí. Eso es de mucho valor. Digamos que tienes una ventaja, ¿no? Un poco especial, dependiendo de quién es, me refiero. Eso es así, porque lo hemos visto has de vivido 24 horas y Claro. lo hemos visto desde dentro. Qué bien, qué bien. Qué bien. Josué, ahora te dejaré también a ti que preguntes. Yo, Ramón, dentro de todo lo bonito, y no quiero ser repetido, pero dentro de todo lo bonito que nos ha contado, ¿cuál ha sido la experiencia más grandiosa que ha vivido en el Señor? Que haya dicho, esto es imposible, esto es algo precioso, maravilloso. De todas las experiencias, enmarque una que diga, me quedo con esta, y esta fue colosal, la que ha llegado a mi corazón de una manera que la recuerda hasta el día de hoy. Bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Para mí fueron los días más gloriosos y de mayor bendición, el tiempo en que contemplé la labor y el trabajo que el Espíritu Santo hizo en aquellos momentos, viendo que en las oraciones y en vigilias que teníamos, hasta niños que estaban en otras habitaciones, qué gloria nos descendía, que niños que estaban aparte en otras habitaciones salían hablando en lenguas. Tremendo, tremendo. Y era algo como que en muchas iglesias me seguía esto. En las iglesias donde iba, siempre había la manifestación del Espíritu Santo, y había el derramamiento del Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo hablando en lenguas, siempre me acompañaba.
Qué bien. Yo a veces pensaba que el ministerio de evangelismo o de evangelista me seguía, de tal forma que yo decía, pero si no tengo yo el mensaje de evangelista ni la forma del evangelista, porque el evangelista es de un corto tiempo que pasa por un lado, ¿no? Levanta un campo, hay señales, milagros y tal, y luego entra el pastor, ¿no? Pero que yo veía, llegaba a las iglesias, había renuevo en esas iglesias, gente que se convertía, derramamiento del Espíritu Santo, pero con la diferencia de que yo estaba a tiempo en las iglesias y efectuaba el trabajo pastoral, porque he sido un hombre que una virtud que creo que he tenido, ha sido la paciencia. Qué buena. He trabajado con mucha paciencia, muy prudente, y nunca he sido de los que piensan que llegan y en poco tiempo tienen que hacer la obra. Tienen que ver el fruto ya. ¿Me entiendes? He sido paciente, me ha gustado trabajar en las iglesias con tiempo para darles formación. Muy bien. Y yo te digo, esos momentos los tengo aquí en la memoria, recuerdo esas oraciones, esos cultos, donde había esa bendición tan grande de Dios, ¿vale? Que no tenías que decir muchas palabras, no tenías que hablar apenas y veías el derramamiento. Qué bien. Qué bien, qué bien. Bueno, y luego, pues eso, hay momentos que recuerdas, pues como manifestaciones donde el enemigo, ante esa gloria, aparecía. Aparecían rompiendo. Eso es. Hemos visto muchas ocasiones y por medio de manifestaciones, pues también familias convertirse en el Señor. Porque entonces, ahora no hay manifestaciones, no se ven, no se observan, pero en aquellos tiempos había muchas manifestaciones del enemigo. Y eso puede ser porque haya menos gloria ahora, menos manifestación del Espíritu Santo en nuestras iglesias, o es porque el enemigo es más astuto y está jugando otro papel distinto al que jugaba anteriormente. Pues pueden darse ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. Se pueden dar ambas cosas. Sí, pero yo me estoy imaginando la iglesia, la estoy visualizando, la iglesia que nos está contando, y es una iglesia totalmente diferente a la actualidad. La verdad es que me da mucha pena, siento nostalgia de ver lo que hay hoy en las iglesias, lo que pues, como predicabas el otro día, ¿no? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar? La generación que nos va a tomar el testigo, el relevo. Y la verdad que entristece un poco, apenas, porque viendo las maravillas que Dios hacía, la capacitación que Dios ponía en los siervos, como usted, de dejar todo, no importarle dónde iba, a qué hora o qué lugar, y tener esa disponibilidad. Hoy nos mandan, y me incluyo yo el primero, nos mandan a pastorear una iglesia a 40 kilómetros y solo hacemos poner pegas, solo hacemos sacar conclusiones de que si es que no llego, es que tengo que dejar, y parece ser que no hay esa carga, esa responsabilidad, ese amor por la obra que nos hace falta. ¿Cuál ha sido el secreto por decirlo de alguna forma? Josué, y tú puedes improvisar también, porque si no, no te voy a dejar preguntar. Adelante, yo estoy disfrutando. Tú puedes improvisar, ¿vale? Porque es un programa donde estamos muy bien en libertad. Que no hace falta que yo te dé el paso para... Pero ¿cuál ha sido el secreto, don Ramón, de mantenerse después de tantos años en esta línea, con este carácter, con este vigor y con esta naturaleza que usted tiene? ¿Cuál es el secreto que usted tiene ahí guardado, que muchos creo que estamos viendo y nos estamos preguntando? No hay ningún secreto. No hay ningún secreto, es simplemente... Por decirlo de alguna forma, sí, secreto. No, me refiero que lo que hay que tener siempre es un corazón dispuesto a servir a Dios. Y tu corazón hace la voluntad de Dios. Ese es el secreto. El secreto es tener un corazón dispuesto siempre a servir a Dios y a lo que Dios te manda. Yo recuerdo, fijaros bien, cuando empezábamos, que nada más conocer a Dios, ya no parábamos. Nos íbamos por los barrios a hablar, a testificar. Nos íbamos a los bares, donde jugaban las partidas. Los esperábamos afuera para hablarles del Evangelio. Yo me acuerdo que iba a un campo que tenía aquí a 45 kilómetros desde mi casa, después de venir de trabajar, que limpiaba con mi coche a renta.
y me iba a 45 kilómetros al campo ese, que era una casita, la que había, con 4 o 5 mujeres y un niño. Y llevaba 50, casi 45, 50 kilómetros, diría, vuelta a 100 kilómetros casi. Después de trabajar, iba a salir en la casilla y me iba pronto a ir a los bares. Me sentaba allí con ellos a verles jugar, tomando un café, les invitaba a un café y luego me los llevaba a testificarles y a hablar del Evangelio. De tal forma, pues que Dios tocó el corazón de uno de ellos y un local que tenía, pues nos lo cedió. Hicimos allí una iglesia preciosa. Qué bendición. Y donde había 4 mujeres, pues enseguida pues se formó una iglesita con 13 hombres y 29 mujeres. Gloria a Dios. Pero ¿cómo? Pues sacándoles de los bares, yendo por las casas. La labor y el trabajo Invirtiendo. de tú a cercano. No esperando que vengan a la iglesia, Claro. Qué bien. sino ir buscándolos. Eso Antes no lo hay. buscábamos mucho. Eso hoy no lo hay. Hoy la forma Eso lo de hacemos. evangelizar que muchos hacen Íbamos a los pueblos y a las casas. A la casa que se abría, allí mismo en el saloncito que tenía aquella familia y alguna que vivía al lado, pues les empezabas a predicar. Yo recuerdo que no tenía mucho tiempo en el Evangelio predicando y los niños por entre las piernas, según estabas en la casa y tú no parabas de predicar, como que no había niños ni había nada. Ajá. Tú solo estabas centrado en llevarles el Evangelio a aquellas personas que se convirtieron. Qué bien, qué bien. Qué bien. Pero una pregunta, aparte de, yo tengo entendido que aparte de todo esto, usted también llegó a ser presidente Sí, de España. sí. O sea que tanto predicaba para 13 personas, para 4 mujeres, como que ha llegado a una escala tan alta como para ser el presidente de la obra. Entonces, yo eso lo admiro muchísimo. Pero me gustaría preguntarle cómo fue ese paso de llegar a ser presidente y de coger la presidencia de la zona, o sea, ya no de la zona, De España. de España, Ujú. porque tiene que ser algo muy, muy... Bueno, en el transcurso de los años y en el tiempo, pues Dios, por ejemplo, te va llevando de un lugar a otro, o como bien he dicho, pues he estado en zonas trabajando, he sido responsable, y llegas a estar por años en una convivencia dentro del Consejo de Dirección. Esos años y esa convivencia de años en el Consejo de Dirección, pues ves ir pasando hombres por la presidencia, muy lejos de mi corazón y de mi pensamiento, como en su día la responsabilidad, muy lejos. Veía a los hombres que estaban, eran hombres del principio, hombres con capacidad, que llevaban años, y eso estaba muy lejos también. Pero lo mismo que se formó el mover de los hermanos diciéndote, para cuando fui responsable por primera vez, pues después del tiempo se empezó un poquito entre los hermanos a decir pues que haría bien presentándome como presidente. Yo entonces, en aquel momento, pues no. Además, el hombre que estaba de presidente, pues mucho menos para ponerme yo con él al voto. No lo apreciaba, lo estimaba, lo amaba, lo respetaba y estaba muy lejos de mí, todo eso, ¿no? Entonces, no daba paso yo a ello. Una de las veces que ya no salió de presidente, pues me vinieron, les recuerdo yo que estábamos por Málaga o Marbella, una convención allí, y me vinieron varios hermanos de la dirección diciendo que me presentara. Y al venirme en esos momentos que no había salido el hermano y cogerme varios hermanos de la dirección, pues aquello ya me impactó, ¿no? Me impactó al cogerme varios. Como ya llevaban un tiempo diciéndome que me presentara, pues ya al ver aquel movimiento, luego uno de los ancianos que respetaba, llamaba mucho, él mismo me dijo que me presentara también. Pues ya me presenté. Y se presentó otro hermano conmigo también. Y en Madrid, o sea, nos reunimos los del Consejo de Dirección y en Madrid, allí oraron por mí y salí presidente. Qué bien. De esa forma. Qué bien. Pero lo mismo que te digo, lo mismo que la primera vez. No era algo que usted buscaba. No es que estuviera en mi conocimiento, en mi pensamiento y muy lejos de mí.
esa labor. De más os cuento y os voy a contar, que eso ya le he contado también en una entrevista de esta Hombres con Historia. Ajá. Os voy a contar, pues realmente, que fíjate, si yo no me veía de presidente, que creía que ese lugar era para otro que tuviera mayor capacidad que yo me ponía a orar y le decía al Señor, Señor, pero me han elegido mis hermanos porque me estiman, me aprecian, me han elegido como presidente porque me respetan y me aman, o eres tú quien me has puesto en este lugar. Y yo esto oraba, Le pedía dirección a Dios. a Dios, a ver si la confirmación. Una confirmación. Y llorando en mi habitación, llorando delante de Dios, aquí orando, como dije en esa entrevista, recibí una llamada por teléfono. Y me llamó un hermano anciano de Madrid, que no pertenecía ni a la dirección ni nada, un obrero anciano de Madrid, que no sabía nada, en absoluto de nada. Y me dice, hermano Ramón, tengo abierta la Biblia cuando se está en la elección el que tenía que suceder a Matías y el voto del distrito. que tenía que hacer esa suerte. Dice, lo tengo delante. Y está orando y diciendo que decía Dios. Y Dios me dice que te diga que tú has sido elegido por Dios. Que has sido elegido por Dios. Aquí no tuve palabras ni para decirle ni contestarle. Le dice, gracias hermano. Le colgué y salí llorando allí porque fue una respuesta de Dios a lo que le estaba pidiendo. Quiero deciros que en estas experiencias yo he tenido muchas en Dios. Fijaros, os voy a contar una experiencia que yo sé que hace bien. Qué bien, qué bien. Para una iglesia, estando en Galicia, yo oraba, claro, porque orabas buscando el hombre idóneo y adecuado para la iglesia y que Dios te indicara. Y un día tenía una confusión. Había dos hombres que tenían el pensamiento para poner a uno en la iglesia. Y tenía una reunión de la zona y iba a ir a uno de ellos para decirle que entrara en esa iglesia. Y le dije a Dios, Señor, pongo esta petición delante de ti. El hermano primero que se acerque a saludarme, ese es el que tú quieres que sea para la iglesia. Llego a Santiago, que es donde se hacía la reunión, Santiago de Compostela, y el primero que estaba en la puerta y que vino a mí y se dirigió a mí, era uno de los dos hermanos que estaba pensando para la iglesia. Y vino y me saludó y me dio la mano. Y le dije, tú eres pastor de la iglesia fulana. Y el otro, para que no tuviera equivocación, ni Dios le permitió que viniera a la reunión. Qué bien. Dios hace las cosas. Entonces, quiero deciros que tú consultes a Dios, pides la dirección a Dios, y el Dios que tenemos, que es vivo y es poderoso para hacer las cosas. Lo mismo que cuando Gedeón le pidió la prueba y la señal del rocío. Me ha venido a la mente ese El pasaje. vellón. Me ha venido Del a la vellón. mente. Pues igual. Dios contesta, Amén, Dios responde. amén. Yo tengo experiencias muy hermosas de esas. Cuando iba con mi cochecito a la iglesia esa de 50 kilómetros, y era lo que tenía para ganarme la vida. Un Shinka 1200 de aquellos. Yo lo tenía Que no se haga hoy en día. Yo lo tenía presentado al Señor constantemente. Señor, esto es tuyo, porque lo pongo a tu servicio. Y esto es lo que tengo para ganarme la vida. Cuídamelo, guárdamelo. Y puedo darte. Pero total, que era Dios quien me lo guardaba el coche. Porque una vez, te cuento, fíjate, estoy contando estas cosas, ¿no? Que son... que Estamos disfrutando. Estamos sale- disfrutando. Y voy por la carretera, y sale de una gasolinera un perro pastor alemán grandísimo. Y según se cruza delante, ¡pah! Con todo el frente le pego al perro. Y lo primero que me viene a la mente, Señor, el cochecico hecho polvo. Porque un perro te da de frente, Claro, faros, o delantera, hecho polvo. una tragedia. Lo primero. Digo, ay, Dios mío, me bajo sin mirar el coche a donde los de la gasolinera a ver si el perro era delante de ellos. Digo, no, porque estaba muerto el perro. No mató Todo en medio de la carretera. Miro el coche, hermano, ningún rasguño. ¿Tú crees que yo no pensé? Claramente pensé que Dios me libró de esa muerte. Vaya. Amén, amén. Hemos orado hasta cuando ya no llegabas, porque no tenías gasolina y llegabas a la iglesia y te ponías en fe a orar, Señor, déjame llegar, que cuando llegue
voy y me acerco a un surtidor. Y hemos orado hasta por gasolina. Que el Señor nos mantuviera hasta la iglesia. Y yo lo he hecho. Y cuando he llegado, gloria a Dios, porque la reserva. Y luego he ido al surtidor. Y lo he hecho. Quiere decirse que hace años teníamos una fe que le presentábamos todas las cosas al Señor. Y nos movíamos mucho en fe. Por eso no se nos ponía nada delante. Con 4 hijos pequeños, sal de tu tierra. Con 4 pesetas en el bolso. Y antes hacía. Y ahora, sin sitios en ningún lado, sin mercado, sin nada. Y luego, pues Dios te bendecía, Dios te guardaba. Qué bien. Si es que lo dice en su palabra. Amén. Qué bien. Y si buscas primero. Y lo demás os será dado por añadidura. Amén. Puedo decir que no me ha faltado nunca. Gloria a Dios. Dios me ha dado siempre lo necesario y lo que he necesitado. Qué bien. No he tenido lujos, no he tenido grandes capitales, pero nunca me ha faltado. Siempre Dios me ha sustentado y me ha dado lo que he necesitado. Quizá a lo mejor, pues en otro tiempo veías a los hijos de los demás con ropas y con cosas que los tuyos no tenían. Sí, pero algo secundario, ¿no? Algo que no era. Y hemos tenido que estar, por ejemplo, gracias a Dios, que también pues me ha dado una mujer, una compañera, que ha estado dispuesta a ir donde le dijera. Qué importante. Eso es muy importante. Qué importante. Muy importante, que ella nunca me puso pegas en ningún momento. Y hubo momentos en que ella tenía su buena casa en Valladolid, su buen piso, su buena casa, con todo, que no le faltaba de nada. Y sin embargo hemos ido y nos ha tocado pues, vivir en casitas de adobe, de aquellas antiguas, donde las paredes echaban agua, donde tenían que poner corcho para que los hijos pudieran estar en las paredes, no cogieran enfermedades. Ya. Con 2 habitaciones y un cachico de nada, con una estufa de leña, yéndome yo con sacos de leña, trayéndolos para echarlos. Y dejando sus comodidades. Y dejando mis comodidades. No cualquiera. Mi mujer no tener armarios y la pobrecita llorando porque colgaba de una pared a otra pared una cuerda para colgar la ropa. Pero fíjate lo que hace Dios. Viendo todo eso, deseando ir a Valladolid, y llegas a Valladolid unos días y Dios produce en ella y en los hijos el deseo de que nuevo te ofrecen una iglesia como fue Zaragoza y decir, vámonos para Zaragoza. La Virgen y los hijos, Qué bien. que después de 8 años están deseando. Claro. ¿Me entiendes cómo se Sí, dice? perfectamente. Qué bien. Y eso ¿quién lo puede hacer? Dios. Si no es Dios, es imposible. Es imposible. Y esa mujer dispuesta de nuevo sin desatar los macutos y los cacharros y las cosas que habíamos traído de nuevo. ¡Pum! Venga, ahora a 400 casi kilómetros fuera de tu tierra. Que no era a 50 ni a 60 ni a 70, 400 kilómetros. De Impresionante. nuevo sin conocer a nadie. Impresionante. Luego el ministerio tiene que tener, no sé, una adaptación a las diferentes formas de vida y de vivir de cada autonomía y cada lugar. Tú imagínate que a Galicia son muy diferentes, a Aragón, Claro. Castilla es diferente, Valencia es diferente, No tiene que ver. que es donde está Valencia, Castilla, el norte, Cantabria, Cataluña. pues están en 6 zonas diferentes trabajando con diferentes culturas. Pues tienes que adaptarte a la forma de vida de cada uno de ellos, tratar de comprenderlos, de entenderlos, que es una cosa muy importante, que Pablo lo decía, se hacía gente. Muy bien. Muy bien. Pablo lo decía. Muy bien. ¿Con qué fin? Con ganar las almas. Qué bien. Y eso es una de las visiones que tiene que tener un ministerio, un pastor. Siempre entender que no en todos los lugares tienen la misma forma de vida y que no se tienen que adaptar a ti, que te tienes que adaptar a ellos. Qué bien. Ese es un punto muy importante. Qué bien. Muy Te tienes que importante. adaptar a ellos. Lo único que tú tienes que hacer es llevarlos a Dios. Amén. A Dios, no a tu persona y a tu forma de ser. No podemos Que cambiar. muchos quieren llevarlos a su forma de ser y a su forma de ver. No, tú llévalos a Dios y enséñales y háblales de la Escritura y de la palabra, Qué bien. no de tus costumbres, ni de tus rarezas, ni de tu forma de vivir. Qué bien. Que eso es un fallo y un fracaso. Verdad. Verdad. Y eso sí es muy importante. Pues yo tengo que decir que, para bien, sorprendentemente me está sorprendiendo esta entrevista de conocer al tío Ramón, porque de verdad me está enriqueciendo de una manera muy, muy impresionante. Así es. La sabiduría que puede tener, cómo Dios lo ha llevado a este nivel tan
tan alto de conocimiento, de poder trabajar. Ha dicho algo que a mí me ha llamado la atención y es que oremos, preguntemos a Dios, porque Dios responde. Y yo sé que muchos seguramente nos estén viendo y digan, pero ¿y a mí por qué no me responde? Porque yo no veo respuesta de Dios, pero creo que hay algo muy importante que es lo que hace que marque la diferencia, y es la integridad de un hombre, la lealtad a Dios, para que Dios pueda contestar y pueda responder a esas preguntas. Si no hay integridad, si no hay lealtad, quizás no te esté respondiendo porque hay una vida en desacuerdo, ¿no? Entonces creo que una de las bases fundamentales es que, escuchando a usted, veo que ha sido una trayectoria de obediencia, sometimiento a su palabra, no importándole. El problema que se ha levantado ha sido mayor el bálsamo que Dios ha puesto y el beneficio que Dios ha puesto que todo problema que se ha querido levantar. Y es por eso que usted ha seguido avanzando y desarrollando. No ha querido alcanzar metas, logros, sino que su corazón ha estado dispuesto a servirle en cualquier lugar. Dando igual irse a una casita pequeña con una estufa de leña, dejar su tierra, su parentela, y Dios lo ha bendecido de una manera impresionante. Sí. Creo que este programa nos va a llamar mucho la atención a todos, pero más a los ministerios, Pastor Jonathan. Creo que dejaron el nivel muy alto, han dejado el nivel muy alto y nosotros lo estamos dejando casi por los suelos. Qué pena. Desde aquí yo quisiera hacer un llamado o dar un consejo a todos aquellos ministerios que nos estéis viendo desde Tiempo Contigo, que reflexionemos un poquito sobre qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio de hoy? El Evangelio de antes, pureza, sinceridad, Dios hablaba, Dios se movía, Dios se veía. Hoy escasea mucho, pastor, todo esto. Hoy es más, tengo esto que hacer, tengo esto que dejar de hacer. Hoy somos más nosotros y menos Dios. Vale. Es una lástima, pero... Es una lástima. La verdad es que me da mucho gozo, mucha ilusión esta entrevista, pero hay un sabor agridulce, el cual también me entristece. Hermano Ramón, me entristece por la decadencia que tenemos los ministerios actuales. No digo todos, porque es verdad que siempre habrá gente que esté ahí, pero la inmensa mayoría, pues todos necesitamos. Sí, se han ganado, como ha dicho, en muchas otras áreas. Se ha avanzado y Dios ha bendecido y ahí hemos crecido mucho en cantidad, ¿no? Pero también se han dejado por el camino muchas cosas. Vale. Cosas esenciales y vitales para lo que era la esencia del Evangelio. Vale. Los primeros en este caso. Nos ponemos nosotros también. Y la verdad es que sí. Tenemos que hacer como paraos y reflexionar. Así es. Como dice su palabra. Qué bien. Paraos, reflexionar y volver por ese camino. De hecho, yo tenía algo por aquí apuntado que bien, me viene muy bien ahora a lo que está hablando el tío Tino y el pastor. Y es, ¿qué consejo podría darle usted a las generaciones actuales? Usted que es la voz de la experiencia, ¿qué consejo le daría a un joven que a lo mejor siente en su corazón un llamado especial al liderazgo o al pastoreo? ¿Qué consejo le daría usted a la juventud y a la generación actual? Bueno, algo muy sencillo. El consejo es muy sencillo. Ante todo, siempre tener la perspectiva de querer saber qué es lo que deseas, qué es lo que quieres. Si quieres que Dios actúe en tu vida y sea Él quien la dirija, o vas a anteponer delante de Dios, primeramente, todas aquellas cosas que tú tienes a tu alrededor. Ante todo, para servir a Dios y que Dios pueda usarse de ti, tienes que esperar que Él sea quien te lleve, quien te guíe, quien te dirija, y que se despierte ese celillo. Yo quiero que se despierte ese celo. Ese celo. Que se despierte ese celo de buscar a Dios, ese celo de querer servir, de dejarse en las manos de Dios. Porque te aseguro que aquel que se deja en las manos de Dios y se pone en las manos de Dios, Dios lo va a enriquecer y lo va a bendecir grandemente. Amén. Por muy torpe que sea, Dios va a estar con él.
y en lo que haga, Dios lo va a respaldar. Amén. Porque, como bien habéis hablado al principio, Dios cogió a Messi a lo que no era, para avergonzar a aquellos que se creen. Amén. Entonces, solamente Dios va a escoger a aquellas personas que tengan su corazón dispuesto a servirle y a hacer su voluntad. Que no les salten los perjuicios, que será de mi casa, que será de mi hogar, que será de mi familia. Tú piensa solamente que Dios se va a encargar de ti, de tu familia y de todo lo que tú rodeas. Qué bien. Al final, puedo deciros que hace ahora casi 40 años, 39 años que salí de mi casa. De Valladolid. De Valladolid. 39 años que vine por aquí. Hace 39 años que vine por aquí. Que se dice pronto. Se dice pronto, hace 39 años. Y me he encontrado feliz. Es verdad que he tenido ahí la familia, pero Dios me ha bendecido. Y me he encontrado pues con otra familia, Qué bien. la familia de la fe. Qué bien. Incluso hoy tengo una familia maravillosa y preciosa, de nietos, de yernos, de nueras. Estoy disfrutando. Qué bien. Y lo que Dios ha hecho conmigo, ya lo digo de verdad, Dios me ha bendecido siempre, en todo momento. Yo a veces he dicho, Señor, porque algunos, es verdad, Jeremías profetizaba la cisterna. Daniel revelaba los sueños, profetizaba y el sueño, collares, cargos, gobernador. Y yo he dicho a veces, Señor, me tratas como a Daniel, no me tratas como a Jeremías. Hay algunos Qué bonito. discípulos que por la capacidad que tienen o porque están preparados para ello, como Dios sabe, pues les tratará como Jeremías. Porque tienen capacidad, Dios conoce y sabe. Jeremías tenía el aguante para aguantar. Qué bien. Y Daniel tenía la capacidad para no enaltecerse Amén. por muchos cargos que le dieran y por muchos collares. Sabía estar en su lugar y en su sitio. Qué bonito. Qué bien. Lo mismo se lo da Jeremías y No lo aguanta. no lo aguanta y se tanto. Muy bien. Y al revés. Dios sabe a quién. ¿Y Qué cuándo? bonito. Bonito. Qué Lo bien. importante es depender de Dios, porque Dios es el que se va a encargar de hacer las cosas. Esa es la base. Tú cuando te dependas de Dios y le digas, Señor, mi vida, tú la diriges, tú mandas, tú la gobiernas. Dios nos ayude a llegar a ese nivel para poder ser un poquito como el tío Ramón. Amén. La verdad que me da pena romper el programa, terminar el programa, pero creemos que el tío Ramón ha hecho un esfuerzo muy grande de estar con nosotros. Así es. No, ha sido una bendición. Y es una bendición ahora. Amén, amén, El hablar con vosotros. amén. La verdad es que estamos muy agradecidos de su tiempo, de estos momentos tan bendecidos, de abrirnos vuestros hogares, porque a través de este programa, de alguna manera, entramos en vuestros hogares y somos parte de esa bendición, porque es con la única pretensión que hacemos estos programas, es de bendecir a la gente y de ver que hay un Dios que transforma, que puede cambiar corazones, que puede cambiar hogares, que puede cambiar vidas de la manera que menos te imaginas y de la que menos esperas. Ese es el Dios que tenemos y estamos tremendamente agradecidos. Dale gracias, tío Ramón, por su tiempo, por su dedicación, por su persona, porque hoy nos ha abierto un poquito o mucho de su corazón. Decir que el tío Ramón pues es un referente para todos nosotros, un hombre de Dios, un hombre que ha estado en los estandartes más altos que un ministro puede llegar, que es estar de responsable, estar de presidente, estar pastoreando muchas iglesias, muchas zonas, pero sin embargo, una persona sencilla, noble y un hombre de Dios, que es lo más importante. Amén. Tío Ramón, el mejor nombre que le podemos dejar es Tío Ramón, la leyenda. Leyenda. Es una leyenda para nosotros y un referente para seguir. Que Dios lo bendiga mucho. Gracias, hermano. Muchas gracias. Pastor, unas palabras. Bueno, nos despedimos. Pues que ha sido un tiempo con todos, ¿eh? Ha sido un tiempo precioso, donde ha sido también momentos íntimos, donde se ha podido sentir la presencia de Dios también, Amén. la sensibilidad de cómo se ha estado hablando y lo que ha dicho el pastor Tino. La intención es de que todos aquellos que lo vean, este programa, pues
hayan podido sentir también, se hayan podido sentir identificados, o dudas respondidas, donde creo que Dios pues seguramente te habrá hablado por medio de los testimonios y nos haya ministrado al corazón. Así que pues para mí ya un placer haber estado de nuevo con vosotros y hasta aquí, ¿no? Hermano Josué, un saludo. Lo despedimos. Bueno, ha sido una bendición y como ha dicho el pastor, yo por mi parte también he sentido la presencia de Dios. Mientras el tío Ramón hablaba y yo escuchaba, había un momento que he sentido a Dios y he entrado como en esa atmósfera donde Dios me estaba bendiciendo y me estaba haciendo tanto bien en mi corazón, sus testimonios, lo que él contaba, lo que usted decía, tío Tino, la sencillez con la que contaba, lo alto que ha llegado. Que aquí tenemos a un hombre que podría estar con el pecho hinchado diciendo, pues yo he sido presidente de Filadelfia de España, yo he sido. Y sin embargo vemos a un hombre con tanta humildad, tanta sencillez, tanta nobleza, que resalta y hace bien. A mí me asombra, me ha hecho mucho bien. Espero que a todos ustedes también les haya hecho mucho bien. Y este ha sido el tiempo con ustedes, el tiempo contigo, y sin más. No os olvidéis de suscribiros al canal, dar un me gusta y compartir para llegar a más gente. Que Dios os bendiga poderosamente. Amén. Hasta el próximo programa. Bendiciones. Bendiciones.